Estimados estudiantes, vamos a comenzar la unidad 3 con una temática interesante que va a contribuir al proyecto que ya venimos desarrollando sobre las habilidades etnopsicológicas. Esas habilidades etnopsicológicas son aquellas que vamos a necesitar en un momento dado cuando actuemos como etnopsicólogo en un escenario determinado con un grupo étnico o comunitario. La importancia de considerar las habilidades es porque la etnopsicología de hoy es una aproximación interdisciplinaria que contempla aspectos teóricos y metodológicos para lograr esa comprensión de lo que sucede en la historia personal de cada sujeto y en la colectiva. Quisiera que pensáramos en el desarrollo de esta presentación, que estamos haciendo una investigación en un grupo étnico determinado, en un grupo indígena. Imagínense en el grupo indígena de sus regiones, el más común o el que ustedes conozcan, o si ninguno se ha aproximado a un grupo indígena, alcáncelo a imaginar de qué sucedería para que lo situemos un poco en qué necesitaríamos para llegar a ellos. En ese sentido, pensemos que en ese grupo indígena vamos a mirar configuraciones y representaciones tanto perceptuales, cognitivas como afectivas. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer en ese grupo determinado social su sistema de creencias, el estudio de su cosmovisión en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Así como en ese grupo necesitamos reconocer conocimientos y habilidades útiles para la vida cotidiana de ellos, así como recuperar todos esos atributos culturales que tienen, donde no es solo necesario que se fortalezcan, sino también que se promuevan. Asimismo, cómo ellos permiten sus procesos de socialización, pero también la apropiación transcultural, esos intercambios con las otras culturas, en el caso de los pueblos indígenas, con la cultura occidental, que permite también que ellos convivan y se relacionen de unas maneras diferentes. Se lo sitúo en un grupo indígena porque me parece importante que al identificar cuáles son las habilidades etnopsicológicas, ustedes como futuros psicólogos descubran en ustedes mismos qué tanto tienen herramientas pero qué tanto tienen habilidades para poder hacerlo. Un ejemplo lo saqué del estudio de la etnología del mexicano. Saben que México, pues en Latinoamérica, es quien más ha desarrollado la psicología, la etnopsicología, y en ese sentido uno de esos ejemplos corresponde a un parágrafo que lo desarrolló el psicólogo Javier Barrera. Desde 1990 empezaron a estudiar la etnología del mexicano para comprender un poco cuál era la cosmovisión que tenían los adultos. Ese estudio lo hicieron en un grupo indígena, partieron de lo que tenía de alguna manera los supuestos anteriores, los estudios, todo lo que ya habían desarrollado entre los 50 y los 70. Querían entonces mirar cuáles eran aquellas características, y para eso entonces elaboraron una guía de entrevista y de observación directa donde codificaron 24 categorías de análisis que les permitió comprobar a través de unas técnicas etnográficas y unas técnicas sociométricas la comprensión de cuál era la idiosincrasia de estos adultos. Lo hicieron en una comunidad de Santo Tomás de Atzingo, que está ubicada a la zona oriente del Estado de México. Es una comunidad indígena. Como les dije, usaron guías de entrevista, de observación. Utilizaron 9 personas. ¿Y por qué 9? Porque al realizar unas múltiples entrevistas con los líderes, con las personas en general, descubrieron que estas personas, por las características de su personalidad, por el interés, por las formas de expresión y por la disponibilidad de tiempo que tenían, pues eran las más adecuadas. Con esas 9 personas, entonces, ¿qué hicieron? Aplicaron la entrevista, donde conocían inquietudes, deseos, motivaciones, temores, preocupaciones, de alguna manera la relación con lo sobrenatural, la relación con la muerte, con la relación con el mundo vegetal, con el mundo animal, la relación con los otros seres humanos, y todo esto les permitió identificar cómo estos adultos interactuaban cotidianamente. Si leen el texto que está aquí referenciado, van a descubrir que lo que encontraron es que en esos adultos las relaciones de su historia, de los procesos de colonialismo de México, empezaban a dar cuenta de cuál es la relación de ellos con la vida cotidiana
en todos los sentidos, cómo asumían la muerte, cómo asumían la relación con los hijos, la relación con los adultos mayores, y desde ese proceso de comprensión entonces se empezó a desarrollar todo un plan de trabajo para los procesos de salud mental. Hay algunas técnicas que ya las mencioné, ustedes las han visto en los cursos, las etnográficas las han visto en el curso de antropología, pero la vieron también en el curso de investigación y las técnicas sociométricas seguramente en el curso de psicología de los grupos, pero voy a contarles que las etnográficas son aquellas herramientas de investigación que permiten ofrecer y que mediante el proceso de descripción una comprensión clara de los aspectos de la vida social de manera situada, incorporando esto desde la perspectiva de lo que tiene cada uno, lo que tiene la gente. Utilizan la observación participante, la observación no participante y describen lo que la gente hace desde la perspectiva de la misma gente. En las técnicas sociométricas, digamos que son técnicas mucho más para grupos determinados, se han usado para grupos de estudiantes, sobre todo grupos de colegios, pero se pueden adecuar para grupos específicos. Son técnicas de evaluación que permiten, a través de la recolección sistemática de información, mirar cuáles son los procesos de aceptación y organización que tienen los grupos. Hay una muy sencilla sociométrica que me imagino que ustedes ya la deben haber utilizado y si no es muy sencilla. Es un grupo, yo al grupo les coloco una pregunta, por ejemplo vamos a ir a una fiesta, usted a quién lleva a la fiesta y a quién no, del grupo. Cada uno de los del grupo está nominado, es decir, tiene un número y simplemente usted coloca llevo al 1 y no llevo al 20. Después tú lo organizas y te das cuenta a quiénes más van a llevar, a quiénes no, y eso nos permitiría revisar en el grupo qué está sucediendo, porque habrán unos que no los lleva a nadie, hay unos que se llevan entre ellos mismos, hay unos que yo te llevo pero el otro no me llevaría. Digamos que eso lo que nos va a permitir es mirar la dinámica que está sucediendo en el grupo. Hay diferentes estrategias sociométricas. Hay una que son las nominaciones, que es la que les acabo de nombrar. Hay otra que es la valoración de los grupos, que es profundizar un poquito más. En la valoración de los grupos ya no solamente hago una pregunta por cuál o no, sino por las características. Entonces, ¿quiénes cumplen estas características? ¿Quiénes creen que se ajustan a estas actitudes? ¿Quiénes creen? Entonces, yo ya empezaría a nominar. Y la ordenación o ranking ya no es clasifíquelos, sino que yo pongo un listado de características y empiezo a ubicar a todas las personas del grupo en esas características, digamos que en ranking, desde el más al menos. Esas son técnicas sociométricas para valorar y evaluar cómo está la dinámica de los grupos. En ese orden de ideas, diríamos que las habilidades etnopsicológicas podríamos centrarlas en 3, seguramente van a resultar muchas más que ustedes van a descubrir, pero yo coloqué en 3, una es describir, el uso de las técnicas, la habituación de los juicios de valor, sensibilizarse, la capacidad de ver más allá, de creer, de estar con el otro, de incorporarse al otro, pero también en esa sensibilización está la aproximación y es llegar al otro con gran asertividad, saber llegar al otro. Estas son las preguntas que entonces les dejo para iniciar esta tercera unidad. ¿Qué otras habilidades consideras debe tener un etnopsicólogo? La comunicación será fundamental para comprender una comunidad. ¿Qué tan abierta está a las experiencias de una comunidad? Conoce su idiosincrasia, sus raíces, su folclore. Pregúntese por usted mismo qué tanto se ha analizado a usted mismo y qué tanto conozco entonces de estas técnicas etnográficas. Así comenzamos la unidad 3, manos a la obra, ya vamos terminando nuestro proyecto. Un abrazo.